Esto no es solo política, es una transformación silenciosa del mundo tal como lo conocemos. Mientras las élites mueven los hilos del poder global, las fronteras, las identidades y hasta las instituciones que creíamos sólidas están cambiando frente a nuestros ojos. La pregunta ya no es ¿qué está pasando? La pregunta real es ¿cuánto tiempo más podrá resistir este sistema antes de colapsar? Porque lo que viene no es estabilidad, es un punto de inflexión histórico. Si quieres seguir viendo análisis como este, suscríbete ahora, deja tu like, comparte este video y comenta tu opinión, porque aquí decimos lo que muchos no se atreven a decir. Desde Londres, analizamos un intercambio extenso que ha captado la atención del debate político internacional. La conversación comienza con una reflexión amplia sobre los acontecimientos actuales en Beirut, Líbano e Israel, aunque rápidamente se desplaza hacia un marco mucho más general, la influencia de lo que algunos denominan globalistas y su impacto en el orden político occidental. El interlocutor plantea una idea central que ha generado controversia en distintos círculos políticos. Según esta visión, el objetivo de ciertos actores globales sería la desnacionalización de Estados Unidos, es decir, la erosión progresiva de la identidad nacional y de la cohesión social que históricamente ha sostenido al país. La explicación ofrecida apunta a la existencia de élites extremadamente influyentes, con grandes recursos financieros, capaces de ejercer una fuerte influencia sobre los medios de comunicación y la industria del entretenimiento. En este análisis, se sugiere que dichos actores estarían interesados en transformar la naturaleza fundamental de la civilización occidental. El discurso amplía esta idea al referirse a un proceso que se asemejaría a planteamientos históricos asociados con el pensamiento marxista, en el sentido de una ruptura con el pasado, una reinterpretación de la historia y una eliminación progresiva de las fronteras nacionales. Bajo este marco, los individuos dejarían de ser ciudadanos con identidad nacional definida para convertirse en unidades móviles dentro de un sistema global. El análisis también subraya la percepción de que este tipo de pensamiento, que muchos creían superado tras el colapso de la Unión Soviética, habría resurgido con fuerza en el contexto contemporáneo. Esta situación, según el relato, genera confusión en parte de la población estadounidense, que observa cómo sus instituciones parecen cada vez más alejadas de sus intereses y valores. Se plantea además que la apertura de fronteras y la llegada de grandes flujos migratorios podrían contribuir a una transformación profunda del tejido social, especialmente si no existe un proceso claro de integración. En este contexto, se advierte sobre el riesgo de fragmentación social y pérdida de cohesión nacional. El análisis se extiende hacia el plano económico y geopolítico, señalando una combinación de factores preocupantes: una economía debilitada, un descenso en los estándares de vida y la persistencia de conflictos internacionales que no parecen alinearse con las prioridades de la ciudadanía. A continuación, el debate se enlaza con observaciones recientes sobre el panorama político estadounidense. Se menciona cómo algunos analistas y figuras mediáticas han recorrido el país observando audiencias significativas incluso en regiones tradicionalmente consideradas poco receptivas a determinadas posturas políticas. Se introduce también la idea de una creciente desconexión entre los representantes políticos y sus electores. Según esta perspectiva, muchos funcionarios en Washington, una vez en el poder, seguirían agendas propias en lugar de responder a las necesidades de sus comunidades. Este fenómeno se vincula con decisiones políticas relacionadas con la inmigración y con el gasto en conflictos internacionales, que, según la crítica expuesta, no contarían con un amplio respaldo ciudadano. El análisis concluye esta primera parte con una reflexión más amplia sobre la identidad nacional. Se plantea que Estados Unidos se encuentra en un momento de definición histórica, en el que se debate qué significa ser ciudadano estadounidense en el siglo XXI. La idea central que emerge es la necesidad de cohesión interna,
advertencia contra la fragmentación social y la percepción de que el país atraviesa una etapa de tensión estructural entre distintas visiones. El análisis continúa con una evaluación más detallada del clima político interno en Estados Unidos, donde se percibe una creciente sensación de desconexión entre la ciudadanía y las instituciones federales. Desde esta perspectiva, se argumenta que una parte significativa de la población considera que el sistema político ya no responde de forma efectiva a sus preocupaciones fundamentales. Se destacan problemas estructurales que, según este enfoque, están contribuyendo a un malestar generalizado: el deterioro de las fuerzas de seguridad, la falta de personal en el ejército y la creciente presión sobre los cuerpos policiales, que en algunos casos estarían abandonando sus funciones ante el temor de consecuencias legales por el ejercicio de su trabajo. El discurso también aborda la política exterior de Estados Unidos, cuestionando la continuidad de intervenciones militares prolongadas en regiones como Afganistán, Irak o Siria. Desde esta óptica, se plantea que estas operaciones han generado resultados limitados y un elevado coste humano y económico. Se introduce además una crítica directa a la gestión fronteriza y al aumento de la criminalidad vinculada al tráfico de drogas, en particular el fentanilo, así como a las redes de trata de personas. Estos fenómenos son descritos como factores que contribuyen a un deterioro del orden interno. En paralelo, se analiza la percepción ciudadana sobre el funcionamiento del sistema político en Washington. Se señala que muchos votantes observan con preocupación cómo numerosos cargos públicos acumulan riqueza tras su paso por la administración, lo que alimenta sospechas sobre la existencia de incentivos financieros que influyen en la toma de decisiones. Este argumento se amplía al papel de los donantes políticos y grandes corporaciones, que, según esta visión, ejercerían una influencia determinante en la formulación de políticas públicas. El resultado, se sostiene, sería una desconexión progresiva entre las decisiones gubernamentales y las prioridades reales de los ciudadanos. El análisis también aborda el debate sobre la posibilidad de conflicto interno. Sin embargo, se subraya que, en términos generales, la población no muestra un deseo real de enfrentamiento civil, sino más bien una demanda de restauración del orden institucional, aplicación de la ley y control fronterizo. En este contexto, se recoge una observación relevante. Aunque las redes sociales y el discurso digital tienden a amplificar la polarización, los contactos directos con la ciudadanía en distintas regiones del país revelarían una realidad más matizada. Según esta interpretación, la mayoría de los ciudadanos compartiría aspiraciones comunes como estabilidad, seguridad y bienestar económico. Finalmente, se plantea una reflexión sobre la posible manipulación del discurso público, sugiriendo que la narrativa de una sociedad profundamente dividida podría no reflejar completamente la realidad social, sino más bien una percepción amplificada por los medios digitales y los entornos políticos polarizados. La conversación evoluciona hacia un análisis más amplio del sistema económico y político de Estados Unidos, donde se subraya una creciente percepción de estancamiento estructural. Desde este punto de vista, incluso las decisiones electorales recientes no serían suficientes para generar un cambio profundo en la dirección del país. Se plantea un dato especialmente significativo: el coste del servicio de la deuda nacional habría superado ya el presupuesto de defensa, lo que se interpreta como un indicador de desequilibrio fiscal a largo plazo. A esto se suman preocupaciones sobre infraestructuras en deterioro y un sistema educativo que, según esta visión, no está alineado con las necesidades del mercado laboral actual. El análisis educativo es particularmente crítico. Se argumenta que el modelo tradicional, basado en la educación universitaria, no garantiza una transición efectiva hacia el empleo, lo que deja a muchos graduados con formación teórica, pero sin habilidades prácticas demandadas por la economía contemporánea.
Desde una perspectiva más amplia, se sostiene que el país se encuentra en una fase de transición histórica impulsada no por procesos electorales, sino por una presión social acumulada que exige cambios estructurales profundos. Sin embargo, también se afirma que los principales partidos políticos no estarían respondiendo adecuadamente a esta realidad emergente. El debate se desplaza entonces hacia el clima político actual y la tensión en torno a la seguridad nacional, incluyendo preocupaciones sobre la estabilidad institucional y la polarización del sistema democrático. Se plantea la incertidumbre sobre si el proceso electoral podrá desarrollarse sin mayores tensiones o interrupciones. En este contexto, se introduce una reflexión histórica comparativa, recordando momentos del pasado en los que Estados Unidos ha enfrentado crisis políticas profundas, incluyendo episodios del siglo XIX en los que el país estuvo cerca de un conflicto interno tras elecciones disputadas. El análisis se amplía hacia el ámbito internacional, destacando la existencia de conflictos en el extranjero que podrían escalar en complejidad, así como un sistema financiero global que muestra signos de fragilidad. Se menciona el creciente papel de bloques económicos alternativos y la posible erosión de la hegemonía del sistema financiero tradicional dominado por el dólar. Asimismo, se plantea que muchas de las tensiones globales actuales no son plenamente comprendidas por la ciudadanía estadounidense, lo que contribuye a una sensación generalizada de incertidumbre y desconexión entre la política exterior y la vida cotidiana. La conclusión de esta parte del análisis sugiere que el sistema actual podría estar acercándose a un punto de inflexión, en el que las presiones económicas, políticas y sociales convergen hacia una transformación inevitable. Sin embargo, también se advierte que el resultado de este proceso sigue siendo incierto y dependerá de decisiones políticas aún por definirse. El análisis continúa profundizando en la percepción de una creciente crisis de confianza dentro de las instituciones estadounidenses. Se subraya que, desde la perspectiva de muchos ciudadanos, el sistema político y administrativo ha llegado a un punto en el que resulta difícil distinguir entre transparencia y opacidad. Se aborda también el debate en torno a la inmigración, considerado uno de los factores más sensibles en el actual ciclo político. Según esta visión, la falta de mecanismos claros de verificación y control estaría generando tensiones adicionales en torno al proceso electoral, especialmente en algunos estados donde las políticas de registro y ciudadanía son más flexibles. El argumento plantea que la inmigración masiva, sin un marco de integración claramente definido, podría tener un impacto directo en la composición del electorado, lo que a su vez influiría en la legitimidad percibida de los procesos democráticos. En paralelo, se examina la idea de que Estados Unidos atraviesa una etapa de transformación estructural en la que el modelo tradicional de cohesión nacional está siendo cuestionado. Se enfatiza la existencia de dos visiones enfrentadas, una que aboga por una aplicación estricta de la ley y otra que prioriza enfoques más flexibles en materia de ciudadanía y fronteras. El discurso también retoma una crítica histórica al proceso de deslocalización industrial, señalando que la pérdida de capacidad manufacturera en las últimas décadas ha contribuido a debilitar la base económica de amplios sectores de la población. Este fenómeno, según el análisis, no habría sido completamente comprendido por la opinión pública en el momento en que comenzó a desarrollarse. Se sostiene que esta transformación económica no fue el resultado de un único actor externo, sino de decisiones acumulativas dentro del propio sistema político y económico nacional. En este sentido, se sugiere que la responsabilidad recae en gran medida en las élites económicas y políticas internas. El análisis recurre incluso a paralelismos históricos, recordando cómo en distintas etapas de la historia europea, las tensiones económicas prolongadas han precedido cambios políticos significativos. Esta comparación se utiliza para ilustrar la profundidad de los desafíos actuales. En el plano internacional, se introduce la percepción de que las relaciones de poder global están experimentando un reajuste, con la aparición de nuevas alianzas económicas y financieras que podrían alterar el equilibrio establecido tras la Guerra Fría.
Finalmente, esta sección concluye con una reflexión sobre el estado de ánimo general de la población, descrito como una mezcla de incertidumbre, desconfianza institucional y búsqueda de soluciones estructurales. Se destaca que, aunque existe una fuerte demanda de cambio, no hay consenso claro sobre el camino a seguir ni sobre los actores capaces de liderarlo. El análisis se desplaza hacia una dimensión más amplia del sistema global, donde se examinan las tensiones emergentes en el orden financiero internacional. Se plantea que la arquitectura económica dominante, construida en torno al dólar como moneda de reserva, podría estar enfrentando desafíos crecientes desde distintos bloques económicos que buscan alternativas al sistema tradicional. En este contexto, se menciona el papel de nuevas alianzas internacionales y la creciente circulación de reservas en activos como el oro y la plata en economías emergentes. Este fenómeno se interpreta como un posible indicio de reconfiguración del equilibrio financiero global, aunque aún en una fase inicial y no completamente consolidada. El discurso también advierte sobre la fragilidad del sistema de deuda, señalando que la acumulación de obligaciones financieras a largo plazo podría convertirse en un factor de inestabilidad estructural. Según esta lectura, el modelo actual depende en gran medida de la expansión continua de liquidez, lo que genera dudas sobre su sostenibilidad. Se introduce además una reflexión sobre el concepto de petrodólar y su relevancia en la estabilidad del sistema monetario internacional. Cualquier debilitamiento de este mecanismo, se argumenta, tendría implicaciones directas sobre la posición económica de Estados Unidos en el mundo. En paralelo, el análisis retoma la idea de que muchas de estas dinámicas no son plenamente visibles para la población general, lo que contribuye a una percepción de incertidumbre y falta de control sobre los acontecimientos globales. Se vuelve entonces al plano político interno, donde se plantea la creciente expectativa de cambio estructural dentro de la sociedad estadounidense. Sin embargo, se subraya que esta transformación no necesariamente dependerá de un proceso electoral concreto, sino de una acumulación progresiva de presiones económicas y sociales. El discurso enfatiza la idea de que los ciudadanos están alcanzando un punto de saturación respecto a las condiciones actuales, lo que podría traducirse en una demanda más explícita de reformas profundas en el sistema político y económico. Finalmente, esta sección concluye con una advertencia general sobre la necesidad de adaptación institucional. Se sugiere que, si las estructuras actuales no logran responder a las tensiones acumuladas, tanto internas como externas, el resultado podría ser una transformación significativa del orden establecido, cuyo alcance y dirección aún permanecen inciertos.